Todos se burlaban de la mujer alta. Cuando el apache la vio por primera vez, dijo: «Eres la amazona que he estado buscando». En las vastas llanuras de Nuevo México, donde el horizonte se extendía infinito bajo un cielo que parecía tocar la tierra solo en la distancia, vivía una mujer cuya presencia física desafiaba todas las expectativas sociales de su época. Alteza Morales caminaba por las calles empedradas del pueblo de Santa Elena con una gracia natural que contrastaba cruelmente con las miradas burlonas y los comentarios despiadados que la seguían como sombras persistentes. A los 25 años, Alteza medía exactamente 1,80 m, una altura que la convertía en la mujer más alta que la mayoría de los habitantes del pueblo habían visto jamás. En una época donde las mujeres promedio medían apenas 1,50 m, su estatura la hacía destacar como una torre humana que no podía pasar desapercibida en ningún lugar al que fuera. Su altura extraordinaria no era su único atributo notable. Poseía una belleza que habría sido legendaria si hubiera venido en un paquete más convencional. Cabello negro como la obsidiana que caía en ondas hasta su cintura. Ojos verdes como esmeraldas que brillaban con inteligencia y dignidad. Piel dorada por el sol del desierto y facciones que parecían talladas por un artista maestro. Pero toda esta belleza se perdía ante el shock de encontrarse con una mujer que tenía que inclinar la cabeza para pasar por la mayoría de las puertas. «¡Ahí viene la giganta!», susurraban las mujeres del mercado cuando la veían acercarse. «¡Pobrecita! Tan bonita de cara, pero tan monstruosa de cuerpo». Los hombres del pueblo tenían reacciones aún más crueles. «¿Cómo podría un hombre sentirse varón al lado de semejante amazona?», comentaba don Rodrigo, el alcalde, con una mezcla de fascinación y repulsión. «Tendría que construir una casa especial solo para que cupiera». Alteza había aprendido a caminar ligeramente encorvada, tratando de minimizar su altura, pero aún así sobresalía por encima de casi todos los hombres del pueblo. Había desarrollado el hábito de buscar instintivamente lugares donde pudiera sentarse o apoyarse contra algo que redujera la diferencia visual con otros, pero nada podía ocultar completamente la realidad de su estatura excepcional. Su familia había luchado con su condición desde que era niña. Su madre, doña Carmen Morales, una mujer diminuta de apenas 1,45 m, había llorado muchas noches preguntándose qué pecado había cometido para que Dios le diera una hija tan anormal. Su padre, Esteban Morales, un hombre de estatura promedio, había gastado una fortuna consultando médicos que solo podían confirmar que su hija estaba perfectamente sana. Simplemente era extraordinariamente alta. «Es una burla del destino», se lamentaba doña Carmen mientras observaba a su hija doblar la espalda para caber en la carreta familiar. «Una mujer tan hermosa en un cuerpo tan inadecuado. ¿Qué hombre querrá casarse con una mujer que lo haga verse pequeño?». La pregunta de su madre había demostrado ser profética. Durante los últimos 8 años, desde que Alteza había alcanzado la edad matrimonial, habían llegado exactamente 0 propuestas serias de matrimonio. Los hombres la admiraban desde la distancia, algunos incluso coqueteaban tímidamente, pero cuando se trataba de compromiso formal, todos encontraban excusas para retirarse. El episodio más humillante había ocurrido 2 años atrás, cuando Patricio Vázquez, hijo de una familia próspera de rancheros, había comenzado un cortejo formal. Durante semanas había visitado la casa de los Morales, había traído flores y regalos, había hablado con el padre de Alteza sobre planes de futuro. Ella había comenzado a creer que finalmente había encontrado a un hombre lo suficientemente seguro de sí mismo para aceptar su altura. Todo había terminado abruptamente el día de la fiesta de San Juan, cuando la pareja había bailado públicamente por primera vez. Alteza, incluso usando zapatos planos, era claramente más alta que Patricio, quien tendría que estirar el cuello para mirarla a los ojos. La imagen de ellos juntos en la pista de baile había generado risitas mal disimuladas y comentarios crueles que se extendieron por todo el pueblo como fuego en pastizal seco. «Parece que está bailando con su hijo», había murmurado doña Beatriz con malicia. «¿Cómo puede un hombre sentirse masculino cuando tiene que alzar la vista para besar a su mujer?». Patricio había soportado la humillación durante exactamente una canción. Después había escoltado a Alteza de regreso a su mesa y había desaparecido sin explicación. Al día siguiente, su familia había enviado un mensaje formal cancelando el cortejo debido a incompatibilidades irreconciliables. Ese rechazo público había solidificado la reputación de Alteza como la mujer imposible de casar.
Los hombres del pueblo la trataban con una mezcla de fascinación y temor, como si fuera una curiosidad natural que podían admirar pero nunca poseer. Las mujeres la compadecían con esa falsa simpatía que era más hiriente que la crueldad directa. ¿Cómo se sentirían ustedes si su característica física más notable fuera también la fuente de su aislamiento social? ¿Qué harían si lo que los hace únicos también los hace imposibles de amar? Alteza había desarrollado mecanismos de supervivencia emocional que le permitían funcionar en una sociedad que la veía como una anomalía. Se había convertido en una lectora voraz, perdiéndose en libros que la transportaban a mundos donde la altura de una mujer no determinaba su valor. Había aprendido habilidades prácticas como costura, bordado y administración de casa que la hacían valiosa incluso si no era deseable como esposa. También había encontrado propósito en ayudar a otros. Su altura le daba ventajas únicas para ciertos trabajos. Podía alcanzar lugares altos sin escaleras, podía cargar objetos pesados que otras mujeres no podían manejar, podía ver por encima de multitudes para localizar personas perdidas. Gradualmente se había convertido en una figura útil en el pueblo, alguien a quien acudían cuando necesitaban ayuda práctica que requería su estatura excepcional. Pero utilidad no era lo mismo que aceptación, y ciertamente no era lo mismo que amor. A los 25 años, Alteza había comenzado a resignarse a una vida de soledad. Se imaginaba envejeciendo como la solterona del pueblo, útil pero nunca amada, respetada por su contribución pero nunca deseada como mujer. Era una resignación que había aceptado intelectualmente, pero que su corazón se negaba a abrazar completamente. En las noches silenciosas, cuando estaba sola en su habitación, permitía que sus defensas bajaran lo suficiente para admitir cuánto anhelaba lo que parecía imposible. Un hombre que la viera como mujer en lugar de como fenómeno. Alguien que encontrase su altura intrigante en lugar de intimidante. Una persona que entendiera que ser diferente no era lo mismo que ser defectuoso. Su oportunidad de descubrir si tal hombre existía llegó de la manera más inesperada, durante una crisis que puso al pueblo entero en peligro y reveló tanto el valor de Alteza como la estrechez mental de quienes la habían juzgado durante años. Todo comenzó con la llegada de bandidos mexicanos que habían estado aterrorizando pequeños pueblos fronterizos durante meses. Eran 5 hombres desesperados liderados por un criminal llamado Salvador Mendoza, cuya reputación de crueldad había llegado hasta Santa Elena semanas antes de su aparición actual. Los bandidos llegaron al pueblo al atardecer de un martes de octubre, cuando la mayoría de los hombres estaban en los campos terminando la cosecha del día. Su plan era simple y brutal: saquear las tiendas, robar el dinero del banco local y tomar todo lo que pudieran cargar antes de desaparecer en la vastedad del desierto. Lo que no habían anticipado era encontrar resistencia de una fuente inesperada. Alteza estaba en la mercería de Doña Esperanza cuando los bandidos irrumpieron en el pueblo. Desde la ventana trasera de la tienda, pudo ver cómo los criminales se dispersaban por la plaza principal, gritando órdenes y amenazas mientras la gente corría en pánico buscando refugio. «¡Todos afuera!», gritó Salvador desde el centro de la plaza. «Queremos ver a cada persona en este pueblo. ¡Ahora!». Los habitantes comenzaron a emerger de sus casas y negocios con las manos levantadas, claramente aterrorizados por hombres que llevaban rifles y pistolas y que obviamente no tenían escrúpulos sobre usarlas. Entre los que salieron estaban el anciano padre Miguel, doña Esperanza con sus 2 hijas pequeñas, don Carlos el tendero con su esposa embarazada y una docena más de personas que representaban a los más vulnerables del pueblo. «¿Dónde están sus hombres?», demandó Salvador, notando la ausencia conspicua de los varones adultos del pueblo. «¿Creen que pueden esconderse como cobardes?». «Están en los campos», respondió el padre Miguel con dignidad temblorosa. «Regresan al anochecer. No encontrarán resistencia aquí, señores. Somos gente pacífica». «Mejor para ustedes», replicó Salvador con una sonrisa cruel. «Pero no nos iremos con las manos vacías. Queremos el dinero del banco, comida para una semana y tal vez un poco de entretenimiento». Su mirada se deslizó hacia las mujeres jóvenes del grupo de una manera que hizo que varias madres instintivamente protegieran a sus hijas. Fue en ese momento que Alteza tomó la decisión que cambiaría no solo el curso de esa noche, sino el rumbo entero de su vida. En lugar de continuar escondida en la tienda, se dirigió hacia la puerta trasera con un plan que era parte estrategia y parte desesperación. Su altura le daba una ventaja que nadie más en el pueblo poseía. Podía moverse por los tejados de las casas de adobe sin ser vista desde la calle.
La construcción tradicional mexicana, con techos planos y paredes gruesas, creaba un camino elevado que le permitiría moverse sin ser detectada por los bandidos que estaban concentrados en la plaza. Con cuidado, se subió al techo de la mercería y comenzó a moverse de casa en casa, manteniéndose agachada pero aprovechando su altura para tener una vista clara de toda la situación. Desde su posición elevada, pudo ver que los bandidos habían dividido a los rehenes en grupos, probablemente para hacer más fácil controlarlos. Pero también vio algo más, una oportunidad. Los caballos de los bandidos estaban atados cerca de la entrada del pueblo, y uno de los criminales había quedado a cargo de vigilarlos mientras los otros 4 manejaban a los rehenes. Si pudiera llegar hasta los caballos sin ser vista, podría espantarlos, dejando a los bandidos sin medios de escape y posiblemente creando suficiente confusión para que los rehenes pudieran escapar. Era un plan arriesgado, que requería precisión, coordinación perfecta y una buena dosis de suerte, pero era la única opción que Alteza podía ver para salvar a su pueblo. Se movió cuidadosamente de techo en techo, usando su conocimiento íntimo de la arquitectura del pueblo para evitar las áreas donde el adobe podría estar débil. Su altura le permitía pasos más largos entre edificios y su peso se distribuyó lo suficientemente bien para evitar hacer ruido que alertara a los bandidos abajo. Cuando llegó al edificio más cercano a donde estaban los caballos, se preparó para la parte más peligrosa de su plan. Tendría que bajar al nivel de la calle, acercarse a los animales sin alertar al guardia y después crear el máximo caos posible. El guardia estaba claramente aburrido y no prestaba mucha atención a su alrededor. Había encontrado una botella de tequila en una de las tiendas y estaba tomando tragos regulares, su vigilancia disminuyendo con cada sorbo. Alteza bajó del techo con la gracia silenciosa que había desarrollado durante años de tratar de no llamar atención. Se movió por las sombras hasta estar directamente detrás del guardia, quien seguía mirando hacia la plaza donde sus compañeros intimidaban a los rehenes. Con un movimiento rápido y preciso, golpeó al hombre en la base del cuello con una piedra que había recogido del techo. El bandido se desplomó sin hacer ruido, inconsciente, pero respirando. Entonces comenzó a desatar los caballos, hablándoles en susurros tranquilizadores para mantenerlos calmados hasta el momento perfecto. Cuando tuvo las riendas de los 5 animales en sus manos, gritó tan fuerte como sus pulmones le permitieron mientras espantaba a los caballos en todas las direcciones. El caos que siguió fue exactamente lo que había esperado. Los bandidos, al escuchar el ruido y ver sus caballos dispersándose, inmediatamente perdieron el control de la situación. Los rehenes, entendiendo instintivamente que esta era su oportunidad, corrieron hacia sus casas buscando refugio. ¿Qué diablos está pasando?, rugió Salvador, disparando su pistola al aire en frustración. «¡Los caballos se fueron!», gritó uno de sus hombres. «¡Alguien los espantó!». «¡Encuéntrenlos!», ordenó Salvador. «¡Sin caballos estamos muertos!». Los bandidos se dispersaron corriendo tras sus monturas, abandonando temporalmente los rehenes en su pánico por recuperar su único medio de escape. Era exactamente la reacción que Alteza había esperado, pero también sabía que su ventaja sería temporal. Eventualmente, los criminales se darían cuenta de que habían sido superados por una sola persona y su furia sería proporcional a su humillación. Se escondió detrás del edificio del banco, esperando ver qué pasaría después. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo, pero también sentía una exhilaración que nunca había experimentado. Por primera vez en su vida, su diferencia física había sido una ventaja clara e importante. Fue mientras esperaba en las sombras que escuchó un sonido que heló su sangre. El llanto de un bebé que venía de la dirección de la plaza. En la confusión del escape, alguien había sido dejado atrás. Sin pensarlo 2 veces, se dirigió hacia el sonido. Lo que encontró la llenó de horror. La esposa de don Carlos, que estaba en avanzado estado de embarazo, había tropezado durante la huida y había caído. Claramente estaba en trabajo de parto y su bebé recién nacido lloraba en sus brazos mientras ella yacía inmóvil, aparentemente inconsciente por el golpe. Alteza se encontró en una posición imposible. Podía continuar escondida y esperar que los bandidos eventualmente se fueran, o podía arriesgar todo para ayudar a una mujer y un bebé que claramente la necesitaban. Para ella no había realmente elección. Se acercó cuidadosamente a la mujer caída, evaluando rápidamente la situación. La nueva madre estaba respirando pero inconsciente, probablemente por shock y pérdida de sangre. El bebé parecía saludable pero claramente necesitaba cuidado inmediato. Usando su altura para ventaja, levantó cuidadosamente a la mujer y al bebé, planeando llevarlos a ambos a seguridad.
Era peso considerable, pero su estatura le daba la fuerza que una mujer más pequeña no habría tenido. Fue precisamente en ese momento que Salvador regresó a la plaza, habiendo capturado uno de los caballos. Cuando vio a Alteza cargando a los dos cuerpos, se detuvo en seco, claramente impactado tanto por lo que estaba viendo como por la altura extraordinaria de la mujer que, obviamente, había sido responsable de sabotear su operación. «Así que tú fuiste», murmuró, levantando su pistola para apuntar directamente al corazón de Alteza. Una mujer gigante». Alteza se quedó inmóvil, sabiendo que cualquier movimiento podría resultar en su muerte inmediata, pero también sabía que no podía dejar caer a la madre y al bebé que dependían de ella. «Déjalos», dijo con voz firme a pesar del miedo que sentía. «Son inocentes. Haz conmigo lo que quieras, pero déjalos ir». Salvador se rió, pero no era un sonido alegre. «¿Crees que estás en posición de hacer demandas? Tú arruinaste todo mi plan, tú». Sus palabras fueron cortadas por un sonido que ninguno de los dos había esperado. El silbido bajo y musical que era la llamada característica de los guerreros apache. Salvador se puso inmediatamente alerta, girando su cabeza hacia el sonido mientras mantenía su arma apuntada hacia Alteza. El silbido se repitió, esta vez desde una dirección diferente, y después desde una tercera. Era claro que el pueblo estaba siendo rodeado por fuerzas que Salvador no había anticipado, y que representaban una amenaza mucho mayor que una sola mujer alta. «Apache», murmuró con terror palpable en su voz. «¿Cómo supieron que estábamos aquí?» La respuesta llegó desde las sombras cuando una figura emergió silenciosamente desde detrás del edificio de la iglesia. Era un hombre que claramente era apache, alto y musculoso, con cabello negro recogido en trenzas tradicionales. Se movía con la gracia fluida de un depredador natural, y en sus manos llevaba un arco tensado con una flecha apuntando directamente al corazón de Salvador. Supimos por qué esta mujer valiente gritó lo suficientemente fuerte para alertar a nuestros exploradores, dijo en español, su voz profunda y controlada, pero con un acento que hacía que las palabras sonaran como música extraña. Hemos estado observando sus movimientos durante horas, esperando el momento correcto para intervenir. Salvador miró nerviosamente alrededor, claramente dándose cuenta de que estaba en una situación mucho peor de lo que había imaginado. «¿Cuántos son ustedes?» «Lo suficientes», respondió el apache, simplemente. «Suelta tu arma y tal vez vivas para ver otro amanecer». «Si me matas, mis hombres matarán a todos en este pueblo», amenazó Salvador, aunque su voz había perdido mucha de su bravuconería anterior. «Tus hombres ya han sido atendidos», replicó el apache con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Están vivos, pero no en condición de amenazar a nadie». Durante este intercambio, Alteza había permanecido inmóvil, aún cargando a la mujer inconsciente y al bebé que lloraba. Su altura la hacía imposible de ignorar en esta escena tensa, pero también le daba una perspectiva única de todo lo que ocurría. Fue cuando Salvador, desesperado y sabiendo que estaba perdido, decidió hacer un último acto de violencia antes de ser capturado o muerto. Giró su pistola hacia Alteza, claramente intentando llevársela con él. La flecha del apache voló tan rápido que Alteza apenas la vio moverse. Salvador se desplomó inmediatamente, la flecha sobresaliendo de su hombro, su arma cayendo inofensivamente al suelo. «Necesitará atención médica si no quiere morir», observó el apache calmadamente, «pero vivirá para enfrentar justicia». Solo entonces se volvió su atención completamente hacia Alteza, y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, sintió como si el mundo se hubiera detenido completamente. Era un hombre de aproximadamente 30 años, con facciones que parecían talladas en piedra, pero ojos que brillaban con inteligencia y algo que podía haber sido admiración. Pero lo que más la impactó fue que, incluso con su altura excepcional, él era claramente más alto que ella. Era la primera vez en su vida adulta que había estado cerca de un hombre que la hacía sentir proporcionada. «Soy Kuruk», se presentó, acercándose con movimientos que eran tanto respetuosos como protectores, «del pueblo de la montaña del trueno». «Alteza», respondió ella, súbitamente muy consciente de que estaba cubierta de polvo y probablemente no se veía bien después de su noche de correr por tejados y pelear con bandidos. Kuruk estudió cuidadosamente la escena.
Esta mujer extraordinariamente alta sosteniendo tanto a una mujer inconsciente como a un bebé recién nacido, claramente habiendo arriesgado su propia vida para ayudar a otros, permaneciendo con dignidad intacta a pesar de haber sido amenazada a punta de pistola. ¿Puedo ayudarte con ellos?, preguntó, señalando hacia la mujer y el bebé que cargaba. Agradecidamente, Alteza le permitió tomar a la mujer inconsciente mientras ella continuaba sosteniendo al bebé. Juntos llevaron a ambos a la casa del doctor, donde el médico del pueblo podía proporcionar atención médica adecuada. «Eres muy valiente», observó Kuruk mientras caminaban. «No muchas personas habrían arriesgado su propia seguridad para ayudar a otros como lo hiciste esta noche». «Era lo correcto», respondió Alteza simplemente. «No podía dejarlos». «Y muy fuerte», continuó él, notando con qué facilidad había estado cargando ambas víctimas. «Tu altura te da ventajas que otros no tienen». Era la primera vez en su vida que alguien había hablado de su altura como una ventaja, en lugar de una desventaja. Alteza sintió algo moviéndose en su pecho que no había sentido en años. Esperanza. Cuando llegaron a la casa del doctor y entregaron a sus pacientes, Kuruk se volvió hacia Alteza con una expresión que la hizo sentir como si estuviera siendo verdaderamente vista por primera vez en su vida. «En mi cultura», le dijo, «las mujeres altas son consideradas bendecidas por los espíritus del cielo. Se cree que están más conectadas al reino de los dioses, que pueden ver más lejos y entender más sobre la vida que aquellos que están más cerca de la tierra». Hizo una pausa, estudiando su rostro cuidadosamente. «Cuando te vi esta noche, manteniéndote alta y orgullosa mientras protegías a aquellos que necesitaban ayuda, pensé que estaba viendo una guerrera amazona de nuestras leyendas más antiguas». Sus palabras golpearon a Alteza como una fuerza física. Durante toda su vida, había sido llamada gigante, monstruo, curiosidad, fenómeno. Pero este hombre la estaba llamando amazona, guerrera, alguien bendecida por espíritus. ¿Una amazona?, repitió ella, apenas atreviéndose a creer que alguien pudiera verla de esa manera. «Sí», confirmó Kuruk, y cuando sonrió, todo su rostro se transformó. «Mi abuela solía contar historias sobre mujeres guerreras que eran elegidas por los dioses del cielo para ser protectoras de su pueblo. Siempre eran altas, siempre valientes, siempre más preocupadas por ayudar a otros que por su propia seguridad». Se acercó más y Alteza se dio cuenta de que, incluso con su altura extraordinaria, tenía que mirar hacia arriba ligeramente para encontrar sus ojos. «Creo que esta noche encontré a una de esas mujeres legendarias, la amazona que he estado buscando toda mi vida». ¿Qué sentirían ustedes si después de años de ser vistos como demasiado grandes para el mundo, alguien los viera como perfectamente diseñados para un destino más grande? La noche después del incidente con los bandidos, Alteza se encontró incapaz de dormir. Los eventos del día habían sido lo suficientemente surrealistas: el peligro, el rescate, la intervención de guerreros apache. Pero era el encuentro con Kuruk lo que realmente tenía su mente girando con posibilidades que había dejado de esperar hacía mucho tiempo. Había pasado años creyendo que su altura la hacía imposible de casar, imposible de amar, inadecuada para cualquier papel excepto la soltería. En una sola conversación, este hombre había reformulado toda su identidad, sugiriendo que lo que la hacía diferente también la hacía especial de maneras que su propia cultura no podía apreciar. Al día siguiente, se enteró de que Kuruk y su pequeña banda de guerreros habían estado rastreando a los bandidos durante varios días. La banda criminal había estado aterrorizando tanto asentamientos mexicanos como campamentos apache, convirtiéndolos en enemigos comunes que justificaban la intervención apache en territorio mexicano. «Tu pueblo debe estar agradecido», observó don Carlos, cuya esposa y bebé recién nacido habían sido salvados por las acciones valientes de Alteza. «Sin la intervención de los guerreros apache, todos podríamos haber sido asesinados». «Especialmente agradecidos contigo, Alteza», añadió doña Esperanza con respeto recién encontrado en su voz. «Lo que hiciste anoche, ninguno de nosotros tuvo el valor para tomar tales riesgos». Era la primera vez en memoria que el pueblo había hablado sobre Alteza con admiración sin reservas. Sus acciones heroicas habían cambiado su percepción de ella, de curiosidad del pueblo a protectora del pueblo. Pero aún más significativo para ella era el conocimiento de que, en algún lugar en las montañas circundantes, había un hombre que la veía ni como curiosidad ni como protectora,
sino como algo que nunca había soñado posible, una mujer digna de amor. Kuruk regresó al pueblo 3 días después, oficialmente para verificar a los bandidos que estaban siendo retenidos en la cárcel local, esperando transferencia a las autoridades mexicanas. No oficialmente, como Alteza sospechaba y secretamente esperaba, él vino a verla. Su segundo encuentro tuvo lugar en la plaza donde había ocurrido toda la emoción. Esta vez no había crisis creando urgencia, no había peligro mortal requiriendo acción inmediata. Eran solo dos personas que habían reconocido algo en el otro durante circunstancias extraordinarias, tratando de determinar si ese reconocimiento podía traducirse en algo significativo durante tiempos ordinarios. «He estado pensando en esa noche», le dijo Kuruk, mientras caminaban lentamente alrededor del borde de la plaza. «No solo sobre tu valentía, aunque eso fue impresionante, sobre lo correcto que se sintió todo cuando trabajamos juntos para ayudar a esas personas heridas». Alteza había estado pensando exactamente en lo mismo. Había habido un ritmo natural entre ellos, un entendimiento tácito que había hecho que trabajar juntos se sintiera sin esfuerzo a pesar de haberse conocido recién. «En mi pueblo», dijo cuidadosamente, «se espera que las mujeres sean pequeñas y delicadas. Se supone que necesitemos protección, no que la proporcionemos. Siempre me he sentido como si no encajara en el molde que fue hecho para las mujeres». «Tal vez el molde era demasiado pequeño», sugirió Kuruk gentilmente. «Tal vez fuiste hecha para un propósito más grande de lo que tu pueblo podía imaginar». Dejó de caminar y se volvió para enfrentarla directamente. En la cultura apache, creemos que cada persona nace con dones que están destinados a servir a la comunidad. Algunas personas tienen dones de curación, otros de caza, otros de sabiduría. Tu don claramente es la fuerza, tanto física como espiritual. Gesticuló hacia su figura alta con algo que parecía reverencia. «Mírate, puedes ver por encima de multitudes para detectar peligro. Puedes alcanzar lugares que otros no pueden. Puedes cargar peso que rompería a personas más pequeñas. En tiempos de crisis, piensas claramente y actúas valientemente. Estos no son defectos, son bendiciones». Sus palabras estaban transformando algo fundamental en la autopercepción de Alteza. Durante años, había visto su altura como la broma cruel de Dios. Pero Kuruk estaba sugiriendo que tal vez era el diseño intencional de Dios para un propósito más grande. «¿Qué está sugiriendo?», preguntó, aunque parte de ella ya sabía hacia dónde se dirigía esta conversación. «Estoy sugiriendo que consideres dejar este mundo pequeño que no aprecia tus dones», dijo directamente. «Ven conmigo al territorio apache. Conoce a mi gente. Deja que vean lo que yo veo cuando te miro». La invitación colgó entre ellos como un puente conectando dos mundos diferentes. Cruzarlo significaría dejar todo lo familiar, todo lo seguro, todo lo conocido. Pero quedarse significaba aceptar una vida de ser demasiado mujer para un mundo que quería que fuera menos. «¿Tu gente me aceptaría?», preguntó, la vulnerabilidad filtrándose en su voz a pesar de sus esfuerzos por sonar confiada. «Mi gente valora el valor por encima de todo», respondió Kuruk firmemente. «Juzgan por acciones, no por apariencia». Lo que hiciste para salvar a esas personas inocentes, eso te haría honrada en cualquier campamento apache. Hizo una pausa, eligiendo sus próximas palabras cuidadosamente. Y si vamos a ser completamente honestos, los hombres apache aprecian mujeres que son lo suficientemente fuertes para estar junto a ellos como iguales, una mujer que pudiera ser mi compañera en todo, no solo alguien que necesito proteger constantemente. El concepto de ser vista como una compañera igual en lugar de una carga que manejar era tan ajeno a Alteza que luchó por imaginar cómo podría verse tal relación. «No sé nada sobre las costumbres apache», protestó débilmente. «Y yo no sé todo sobre las costumbres mexicanas», contraatacó él. «Pero podríamos aprender el uno del otro. Podríamos crear algo nuevo, algo que combine lo mejor de ambos mundos». Esa noche, Alteza se sentó en el pequeño jardín de su familia, luchando con la decisión que definiría el resto de su vida. Sus padres habían sido sorprendentemente comprensivos cuando les contó sobre la invitación de Kuruk. «Hija», había dicho su padre pensativamente, «te hemos visto luchar por encontrar tu lugar en este mundo desde que eras adolescente. Tal vez es hora de considerar que tu lugar podría estar en algún otro lugar completamente». Su madre, siempre práctica,
tenía preocupaciones diferentes. Pero ¿qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si vas allá y descubres que tampoco encajas en su mundo? Era un miedo válido. No había garantía de que la sociedad apache fuera más aceptante que la sociedad mexicana había sido. No había promesa de que el interés de Kuruk en ella sobreviviría a la realidad de la vida diaria juntos. No había seguridad de que no terminaría aún más sola de lo que estaba ahora. Pero mientras Alteza contemplaba sus opciones, se dio cuenta de que mantenerse segura también significaba mantenerse pequeña. Permanecer en Santa Elena garantizaba la existencia continua, pero no la realización, la supervivencia, pero no el crecimiento, la aceptación, pero no el amor. A la mañana siguiente, cuando Kuruk vino por su respuesta, Alteza miró hacia su rostro, realmente miró hacia arriba, algo que nunca había podido hacer con otro ser humano, y tomó la decisión que la transformaría de curiosidad del pueblo a compañera de guerrero. Sí, le dijo simplemente, iré contigo. El viaje hacia territorio apache tomó 5 días a través de algunos de los paisajes más hermosos y desafiantes que Alteza había visto jamás. Las montañas se alzaban desde los suelos del desierto como gigantes dormidos y los valles se abrían como joyas verdes en entornos de piedra roja. Era una tierra que parecía diseñada por los dioses para personas que no tenían miedo del espacio, la altura y las vistas grandiosas. Kuruk demostró ser un compañero de viaje ideal. Era paciente con su inexperiencia en viajes por tierras salvajes, útil sin ser condescendiente y un conversador fascinante que le enseñó sobre la cultura, historia y filosofía apache mientras cabalgaban. En nuestras historias de creación, le dijo mientras acampaban bajo estrellas que parecían lo suficientemente cerca para tocar, la primera mujer fue hecha alta para que pudiera alcanzar y arrancar estrellas del cielo para sus hijos. La altura era un regalo del Creador, no una maldición. ¿Y qué pasó con todas las mujeres altas?, preguntó Alteza, hipnotizada por historias que retrataban la altura como bendición, en lugar de carga. Según las leyendas, se convirtieron en guías espirituales que ayudan a su pueblo durante tiempos de gran dificultad, respondió Kuruk, removiendo el fuego del campamento con un palo. Aparecen cuando las comunidades necesitan a alguien con visión lo suficientemente amplia para ver soluciones que otros pierden. Alguien con fuerza suficiente para cargar cargas que aplastarían a personas más pequeñas. Alteza encontró estas historias profundamente sanadoras. Durante años había cargado vergüenza sobre su altura como si fuera evidencia de algún defecto fundamental en su carácter. Pero estas leyendas apache sugerían que tal vez su diferencia era realmente evidencia de propósito especial, de destino que requería exactamente su combinación particular de atributos. ¿Realmente crees eso?, preguntó quedamente. ¿O solo estás tratando de hacerme sentir mejor por ser inusual? Kuruk dejó de remover el fuego y la miró directamente, sus ojos oscuros reflejando las llamas. He vivido 30 años en este mundo. He visto personas de todos los tamaños, todo tipo de fortalezas y debilidades. La mayoría de las personas pasan sus vidas tratando de mezclarse, tratando de ser exactamente como todos los demás. Gesticuló hacia su figura alta delineada contra las estrellas. Pero tú nunca podrías mezclarte incluso si lo intentaras. Entonces tenías 2 opciones: dejar que eso te destruyera o dejar que te hiciera más fuerte. El hecho de que eligieras la fuerza, que usaras tus diferencias para ayudar a otros en lugar de esconderte de ellas, eso me dice que efectivamente estabas destinada para algo más grande que la vida ordinaria. En su 4.º día de viaje, llegaron al territorio apache. La primera impresión de Alteza fue de vastedad, montañas que parecían extenderse infinitamente, valles que se abrían como alfombras verdes entre muros de piedra imponentes, cielos que parecían lo suficientemente cerca para tocar, pero infinitamente profundos al mismo tiempo. «Es tan grande», murmuró, sintiéndose simultáneamente empequeñecida y perfectamente proporcionada para el paisaje. «El tamaño requiere tamaño», observó Kuruk con satisfacción. «Las personas pequeñas se pierden en espacios como este. Se sienten abrumadas, asustadas, pero personas con tus proporciones perteneces en lugares que coinciden con tu escala». Cuando finalmente llegaron al pueblo de Kuruk, Alteza se sorprendió por lo natural que se sentía todo. Las viviendas apache estaban construidas para acomodar personas que vivían cerca de la tierra, pero no tenían miedo de la altura. Estructuras que eran tanto enraizadas como alcanzando hacia arriba, como las personas que las habitaban.
Pero su mayor sorpresa llegó cuando conoció a otros miembros de la tribu. Mientras ninguna de las mujeres era tan alta como ella, varias se acercaban, y absolutamente ninguna parecía intimidada o sorprendida por su altura. De hecho, muchos de los hombres apache eran más altos que cualquier hombre mexicano que hubiera conocido jamás, haciéndola sentir como si finalmente hubiera encontrado su escala social apropiada. Esta es Ayana, la presentó Kuruk al anciano tribal, usando el nombre apache que significaba flor eterna. Ha venido a aprender nuestras costumbres y tal vez a encontrar su hogar entre nosotros. El anciano, una mujer llamada Itzel que parecía estar en sus 70 pero se movía con la vitalidad de alguien mucho más joven, estudió a Alteza cuidadosamente. Su examen no fue la mirada fija, sorprendida que Alteza había soportado toda su vida, sino más bien la evaluación pensativa de alguien evaluando potencial. «Te mueves como una guerrera», observó Itzel finalmente. «Pero también hay tristeza en tu postura, como si te hubieran enseñado a creer que tu fuerza no es bienvenida». La precisión de esta evaluación le quitó el aliento a Alteza. «Me han dicho toda mi vida que soy demasiado», admitió. «Demasiado alta, demasiado fuerte, demasiado diferente». «Demasiado para mentes pequeñas», corrigió Itzel firmemente, «pero exactamente correcta para propósitos grandes». Gesticuló hacia las montañas que rodeaban el pueblo. «Mira a tu alrededor. ¿Ves algo pequeño aquí? Los dioses hicieron este paisaje grande porque sabían que necesitaría personas grandes para llenarlo apropiadamente». Durante las semanas siguientes, Alteza descubrió que la sociedad apache operaba por principios completamente diferentes a aquellos con los que había crecido. La fuerza era valorada sobre la delicadeza, la capacidad sobre la dependencia, y las diferencias individuales eran vistas como contribuciones a la diversidad comunitaria en lugar de amenazas a la armonía social. Más importante, descubrió que su relación con Kuruk continuaba profundizándose de maneras que se sentían tanto naturales como revolucionarias. Era el primer hombre que había conocido que no necesitaba sentirse más grande que ella para sentirse masculino, que no requería que ella se hiciera más pequeña para hacerlo sentir cómodo. En la cultura mexicana, le confió una noche mientras caminaban juntos por senderos que serpenteaban entre rocas enormes, se supone que los hombres sean los protectores y las mujeres se supone que necesiten protección. Pero tú no pareces necesitar que yo sea indefensa para sentirte importante. Los hombres y mujeres apaches son compañeros. Cazamos juntos, peleamos juntos, tomamos decisiones juntos. Un hombre que necesite que su mujer sea débil no es lo suficientemente fuerte para merecerla. Se detuvo de caminar y se volvió para enfrentarla, poniendo sus manos en sus hombros. Incluso parados en terreno nivelado, ella tenía que inclinar su cabeza ligeramente para encontrar sus ojos. Cuando te miro, no veo a alguien que necesita protección. Veo a alguien que podría estar junto a mí en cualquier situación. Alguien en quien se podría confiar con cualquier cosa. Alguien que me hace más fuerte solo por estar cerca. La propuesta, cuando llegó, fue diferente a cualquier cosa que Alteza podría haber imaginado. En lugar de arrodillarse y hacerla sentir gigantesca, Kuruk se subió a una roca grande hasta que estaba parado más alto que ella y podía mirar hacia abajo a sus ojos como si fuera de tamaño normal. Ayana del Espíritu Alto, dijo formalmente, usando lenguaje ceremonial. ¿Te pondrás conmigo como compañera igual en todas las cosas? ¿Serás mi compañera en guerra y paz? ¿En alegría y tristeza? ¿En fuerza y vulnerabilidad? Sí, susurró, luego más fuerte. Sí lo haré. La ceremonia de boda se llevó a cabo en un claro rodeado por pinos imponentes que parecían extenderse para siempre hacia las estrellas. Alteza llevaba ropa de boda apache tradicional que había sido especialmente hecha para acomodar su altura, y por primera vez en su vida no tuvo que preocuparse por destacar debido a su tamaño. Como parte de la ceremonia, Itzel habló sobre el equilibrio en la naturaleza, como algunas flores crecían cerca de la tierra mientras otras alcanzaban hacia el sol, cómo ambas eran necesarias para un jardín completo. Ayana trae a nuestra tribu lo que nos había estado faltando, declaró la anciana.
alguien que puede ver lejos porque se mantiene alta, alguien que puede cargar mucho porque es fuerte, alguien que puede proteger a otros porque ha aprendido a protegerse a sí misma. Los años que siguieron fueron los más felices de la vida de Alteza. Ella y Kuruk se convirtieron en compañeros de caza, su altura dándole ventajas en detectar caza y navegar terreno que otros encontraban desafiante. Aprendió a tejer canastas, usando técnicas Apache, aunque las suyas resultaron más grandes y fuertes que las versiones tradicionales, perfectas para cargar cargas pesadas que canastas más pequeñas no podían manejar. También se convirtió en maestra, compartiendo conocimiento mexicano sobre agricultura y preparación de alimentos, mientras aprendía sabiduría apache sobre medicina y espiritualidad. Su perspectiva única, estar literalmente por encima de la mayoría de las situaciones, demostró ser valiosa en resolver disputas y ver soluciones que otros perdían. Cuando llegó su primer hijo, un hijo que nombraron Aitak, que significaba altura de la montaña, Alteza finalmente entendió lo que significaba estar perfectamente adaptada para el propósito de su vida. Criar niños en la cultura apache significaba prepararlos para la independencia y la fuerza, valores que se alineaban perfectamente con sus inclinaciones naturales. Aitak heredó los genes de altura de su madre, creciendo alto y fuerte bajo padres que le enseñaron que su tamaño era un regalo, no una carga. Cuando llegó su hija 2 años después, también mostrando signos de altura inusual, ambos padres celebraron en lugar de preocuparse. Nuestros hijos nunca dudarán de que pertenecen en este mundo, observó Kuruk una noche mientras observaban a sus hijos altos jugando con otros niños tribales sin ninguna autoconciencia sobre su tamaño. 5 años después de dejar Santa Elena, Alteza recibió noticias de que sus padres habían muerto en una epidemia que barrió la región. Lamentó por ellos, pero también se dio cuenta de que sus muertes habían cortado su última conexión a un mundo que nunca había podido acomodarla apropiadamente. Ahora era completamente apache, completamente integrada en una vida que había estado esperándola, pero que nunca podría haber imaginado desde dentro de las restricciones de su cultura original. Un día, mientras trabajaba en los campos cerca del pueblo, vio una figura familiar acercándose a caballo. Era Patricio Vázquez, el hombre que la había cortejado años atrás, pero había abandonado la relación después de su baile humillante. Había envejecido considerablemente y parecía demacrado, como si la vida no hubiera sido amable con él. Cuando la vio, detuvo su caballo y miró con shock obvio. «¿Alteza? ¿Realmente eres tú?» Ella se enderezó a su altura completa, ya no sintiendo necesidad alguna de minimizar su estatura. «Soy Ayana ahora», respondió calmadamente. «Y sí, soy yo». Patricio desmontó y se acercó cautelosamente, claramente luchando por procesar la transformación que estaba viendo. La mujer ante él se llevaba a sí misma con confianza, que había estado ausente durante su conocimiento previo. Estaba vestida con ropa apache que enfatizaba en lugar de disfrazar su figura alta, y parecía pertenecer en este paisaje de una manera que nunca había tenido en Santa Elena. «Escuché rumores de que habías desaparecido», dijo, incapaz de mantener el asombro fuera de su voz. «Algunas personas dijeron que habías sido secuestrada por Apache, otros dijeron que habías huido para convertirte en monja. ¿Pero esto?» «Esto es donde pertenezco», respondió Alteza simplemente. «Esto es donde encontré mi propósito». Kuruk apareció desde detrás de un grupo de árboles, cargando a su hijo pequeño en sus hombros. La vista del esposo apache de Alteza y el niño medio apache pareció sorprender a Patricio aún más que su propia transformación. «¿Tú te casaste con él?», preguntó Patricio, gesticulando algo rudamente hacia Kuruk. «Me casé con mi compañero», corrigió Alteza firmemente. «El hombre que vio mi fuerza como regalo en lugar de carga». Patricio miró entre Kuruk y Alteza, notándolo naturalmente que estaban juntos, como ninguno parecía empequeñer o dominar al otro, lo perfectamente emparejados que parecían en temperamento y presencia física. «¿Eres feliz?», preguntó finalmente, y Alteza pudo escuchar curiosidad genuina en lugar de juicio en su voz. «Más feliz de lo que jamás imaginé posible. Tengo un esposo que me valora, hijos que crecerán orgullosos de su herencia y una comunidad que ve mis diferencias como contribuciones». Gesticuló hacia el pueblo que se extendía por el valle, hacia las montañas que se alzaban como catedrales a su alrededor. Este es un lugar lo suficientemente grande para personas que no encajan en espacios pequeños. Patricio asintió lentamente,
comenzando a entender algo que había sido demasiado estrecho de mente para comprender años antes. Creo que te debo una disculpa, dijo quedamente. Por esa noche en el baile. Por hacerte sentir como si tuvieras que avergonzarte de ser magnífica. No me debes nada, respondió Alteza graciosamente. Me ayudaste a darme cuenta de que estaba buscando amor en lugares demasiado pequeños. Por eso, realmente estoy agradecida. Después de que Patricio se fue, continuando cualquier viaje que lo hubiera traído al territorio apache, Kuruk puso su brazo alrededor de la cintura de Alteza y la acercó. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó, como a veces hacía cuando aparecían recordatorios de su vida pasada. Alteza miró alrededor de su patria adoptiva, a los niños jurando cerca, a las montañas que parecían abrazar en lugar de disminuir su presencia. ¿Cómo podría arrepentirme de encontrar el lugar donde siempre estuve destinada a estar? Esa noche, mientras arropaba a sus hijos en la cama, su hijo hizo una pregunta que la hizo sonreír. «Mamá, ¿por qué tú y papá son más altos que todos los demás?» «Porque», respondió tomando prestada sabiduría de las historias de creación apache. Los espíritus sabían que esta tierra necesitaba personas lo suficientemente altas para ver hasta el horizonte, lo suficientemente fuertes para cargar lo que necesitara ser cargado, y lo suficientemente valientes para defenderse por lo que importa. «¿Como cuando salvaste a esas personas en el pueblo mexicano?», añadió su hija, habiendo escuchado la historia muchas veces. «Exactamente como eso», confirmó Alteza, besando a ambos niños de buenas noches. «Ser diferente no es algo de lo que esconderse, es algo en lo que crecer». Años más tarde, cuando visitantes de otras tribus venían a conocer a la legendaria mujer alta que se había convertido en uno de los miembros más respetados del pueblo de Kuruk, siempre hacían la misma pregunta: ¿qué había hecho posible su transformación? «Aprendí», les diría Alteza, «que el problema no era mi tamaño. El problema era que estaba tratando de encajar en un mundo que fue construido demasiado pequeño para personas con mis dones». Cuando encontré un lugar lo suficientemente grande para mi espíritu, mi cuerpo finalmente tuvo sentido también. Parada junto a Kuruk, con sus hijos a su alrededor, y las montañas que se habían convertido en hogar, alzándose en cada dirección, Alteza encarnaba una verdad que le toma a muchas personas vidas enteras descubrir. No necesitamos hacernos más pequeños para encajar en el mundo. Necesitamos encontrar la parte del mundo que fue hecha para nuestro tamaño exacto. Su historia se convirtió en leyenda entre las comunidades tanto apache como mexicanas. El cuento de la mujer alta que había dejado el pueblo pequeño que no podía contenerla y encontró amor, propósito y pertenencia en una tierra lo suficientemente grandiosa para su espíritu extraordinario. Pero para la propia Alteza, el triunfo real no fue convertirse en legendaria. Era la simple alegría diaria de despertarse cada mañana en un lugar donde podía estar en su altura completa sin disculpas, alcanzar tan alto como sus brazos pudieran estirarse sin vergüenza, y amar y ser amada exactamente como la mujer magnífica que siempre había sido bajo la vergüenza que mentes más pequeñas habían tratado de hacerla cargar. Al final, su altura había sido efectivamente un regalo de los dioses. No solo la bendición física de poder ver más lejos y alcanzar más alto, sino la bendición espiritual de ser tan claramente diferente que fue forzada a buscar un mundo mejor que aquel en el que había nacido. Y al encontrar ese mundo mejor, había descubierto no solo amor, sino la paz profunda que viene de finalmente estar en casa.